para glorificarte, para alabarte, Señor. Dispongo mis manos, dispongo mi voz, Señor, dispongo mi corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús, para adorarte y para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que nada impida que nuestra alabanza llegue hasta tu trono, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tenemos libre acceso ante tu trono por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Santifícame, purifícame, límpiame, Señor. Todo pecado de comisión y de omisión, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús te pido que me limpies. En el nombre de Jesús. Que nada impida, Señor, que nada impida, que nada estorbe que mi alabanza llegue a ti. Que nada impida que toque tu corazón. Queremos tocar tu corazón en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Eres santo, santo, santo. Tú eres digno, Señor. Digno de gloria, digno de honra. Digno de toda exaltación eres tú, Señor.
su pueblo. ¿Quién vive? Aleluya. Tú eres santo. Soy tuyo, Dios, esclavo por amor. Tú, hermosa, llenas mi corazón. Lengua y nación se postrarán a ti, oh Dios. Y al Cordero sea la gloria y el honor. Laray, 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 laray. Hey, hey, hey. Laray, 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 laray. Hey, hey, hey. Laray, 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 Aleluya. laray, 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 Soy tuyo, Dios, esclavo por amor. Tú, hermoso, llenas mi corazón. Lengua y nación se postrarán a ti, oh Dios. Y al Cordero sea la gloria y el honor. Laray, 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 laray. Hey, hey, hey. Laray, 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 laray. Aleluya. Y a su nombre. Y a su pueblo. Aleluya. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Aleluya. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Es el Señor, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor,
es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Oh Santo, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. ¿Quiere decirle nuevamente? El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. Nuevamente. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Santo, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Oh, nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, danzamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Aleluya. Santo, 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 santo. Digno eres tú, Señor. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Oh, nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, danzamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor.
Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar. ¿Cuántos hacen fiesta delante del Señor? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! Fiesta, fiesta del Señor. Y hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado De los olvidados, y Él ha proclamado fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta, fiesta, fiesta del Señor. cantos de amor Le agradecemos. Con nuevo vino hoy nos alegramos. todos los hermanos, Todos los hermanos hoy nos congregamos. 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 y hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor. La hilara, la hilara, la 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 la, la hilara, la hilara, la 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 la, la hilara, 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 la la la, la hilara, la hilara, la 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 la, la hilara, la hilara, la hilara, la hilara. Aleluya, oh Santo, digno. Dicen que el pueblo de Israel, celebrando su poder, libertad veían suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Y decimos hoy la 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 veían suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Y cantamos hoy la 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 la. Pueblo de Israel, celebrando su poder, libertad veían suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover.
de David podemos ver y cantamos hoy la 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 la. ¡Aleluya! La 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 la. La 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 la. ¡Oh Santo! La 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 la. Digno. Oh, tú eres digno. Oh Santo, Santo. Aleluya. Alístate que pronto viene el Rey. Alístate que pronto viene el Rey. En majestad que pronto viene el Rey. En majestad que pronto viene el Rey. Él viene ya. Él viene ya. Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Oh, digno eres tú. Alístate que pronto viene el Rey. Alístate que pronto viene el Rey. En majestad ya pronto viene el Rey. En majestad ya pronto viene el Rey. Él viene ya. Él viene ya. Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Me encontrará cantando a mi Rey. Me encontrará danzando a mi Rey. Me encontrará alabando a mi Rey. Me encontrará adorando a mi Rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi Rey. Oh, Santo. Quiere decirle a su hermano, alístate que pronto viene el Rey. Dígale a su hermano, alístate que pronto viene el Rey. Alístate que pronto viene el Rey. Alístate que pronto viene el Rey. En majestad Que pronto viene el Rey. En majestad Que pronto viene el Rey. Él viene ya. Él viene ya. Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Me encontrará cantando a mi Rey. Me encontrará danzando a mi Rey. Me encontrará alabando a mi Rey. Me encontrará adorando a mi Rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi Rey. Oh, Santo. Me encontrará danzando a mi Rey. Me encontrará Alabando a mi Rey. Me encontrará alabando a mi Rey. Me encontrará adorando a mi Rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi Rey. digno. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Hoy tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Hoy tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy.
yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy. Aleluya, aleluya, gritos de júbilo al Rey. Aleluya, aleluya, exprésele lo que usted trajo para él hoy. Santo, dígale, tú eres digno, maravilloso, poderoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Digno eres tú, digno eres tú. Aleluya, aleluya, mi escondedero, mi alto refugio. Aleluya, digno de gloria, dígale digno de honra. A ti te exalto, Señor, a ti te adoro. Aleluya, eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Digno eres tú. Aleluya. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, nuestro refugio, nuestro Rey, el que restaura, el que liberta, el que perdona.
glorifícate. Rey de reyes, Señor de aleluya, señores, santo. exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Ahora alce su voz y dígale: santo. Aquí estamos, Señor. Nos rendimos a ti, mi Rey. Aleluya. Al único que es digno de recibir. Al único que es digno de toda gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, aquí estoy, Señor. Dígale: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Te doy la gloria. Te doy la honra. Aleluya. 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 Oh, digno. Oh, digno. Oh, tú eres santo, tú eres santo. Maravilloso. Recibe adoración, Señor. Recibe. Dígale: recibe, recibe. Recibe, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Diga, Señor. No hay nadie como tú. Nadie, Señor. No hay nadie como tú. Señor, no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, señores, exaltado
Santo, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Santo, 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 eres digno. Maravilloso. Señor, gracias mi Dios, aleluya. Gracias mi Dios por permitirnos adorarte y glorificarte, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en esa misma quietud del Espíritu, en esa reverencia, vamos a entregar al Señor los diezmos y ofrendas con toda libertad. Invitar a nuestras hermanas que pasen, nuestros hermanos encargados. Ofrendemos con libertad en el nombre de Jesús. Tenemos algunas peticiones de oración. Y vamos a orar también al final por ellas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Cristo. Te bendecimos. Gracias, Cordero Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Vamos a presentar, hermano,
nuestra vida y también las ofrendas delante del Señor. Padre que estás en gloria, en esta noche queremos darte gracias porque hemos podido, Señor, adorarte, Señor, libremente, con esa libertad que tu Espíritu Santo, Señor, nos da. Y en esta mañana queremos presentarte, Señor, también como alabanza, como adoración a ti, Señor, las ofrendas, los diezmos, mi Dios amado, que están siendo entregados en el alfolí, Señor. Queremos presentarlos con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, con gratitud, con un corazón generoso. De forma voluntaria los presentamos para, Señor, que tú, Señor amado, los santifiques estos ingresos, mi Dios. Santifiques, mi Dios amado, estos diezmos, estas ofrendas, las ofrendas especiales, todo, mi Dios, que sea para engrandecer tu nombre, Señor, aquí en la tierra. Permítenos administrarlos de una mejor forma, de una buena manera, que honre tu nombre, que bendiga tu nombre, mi Dios. Igualmente, mi Dios amado, nos presentamos nosotros mismos. Padre, si hay algo que no te agrada de nosotros, lo ponemos delante de ti para que limpies nuestro corazón, limpies nuestro ser. Queremos estar atentos, mi Dios amado, a cumplir el deseo de tu voluntad, el deseo, el propósito de tu voluntad. Bendice, Señor, también la vida de cada uno de mis hermanos que están a través de la red y los que están también, Señor, aquí presentes. Y queremos, como un solo pueblo, mi Dios, como un solo cuerpo, clamarte en esta mañana por la vida de nuestra hermana María Gómez. Padre amado, queremos clamarte por su salud, Señor. Ella está padeciendo una enfermedad. Te pedimos que pongas tu mano de misericordia sobre ella y la sanes. Igualmente queremos tener una acción de gracias por la vida, Señor, de nuestra hermana Lacey. Padre amado, monje, Señor, ayer fue intervenida quirúrgicamente y todo salió bien, tal, Señor, como lo clamamos, así hiciste la obra. Ahora te pedimos, Señor, por su recuperación, que sea, Señor, pronta, mi Dios amado, rápida, pero sobre todo, Señor, que le guardes en medio de todo esto mientras está recuperando. Señor, igualmente queremos, Señor amado, que bendigas la vida, Señor, de la familia Escobar Aguilar y de nuestro pastor Juan Deras, que ellos han perdido, Señor. La familia Escobar Aguilar ha perdido un hijo, ha sido asesinado, Señor, y ni siquiera, Padre amado, nos imaginamos el dolor que esta familia está padeciendo. Te pedimos que pongas el bálsamo, Señor, de consuelo en la vida de ellos. Y si esto, Señor, es para que esto sea para el bien de ellos, que puedan acercarse a ti, Señor amado, porque solo tú puedes consolar, solo tú puedes, mi Dios amado, llenar esos vacíos tremendos que deja la muerte, principalmente cuando no se tiene, Señor, a Cristo en su corazón. Te pedimos que igualmente bendigas la vida de nuestro pastor Juan Deras, que el día de hoy, Señor, perdió a su madre en la madrugada. Padre, te pedimos que extiendas tu mano, Señor, sobre él, le bendigas, bendice la congregación, ayúdale, sosténlo en el nombre de Jesús. Ahora háblanos por tu bendita palabra, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón y sobre todo pueda ser puesta en práctica, Señor, tal como tú lo quieres. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén y amén. Tome asiento en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Quisiera en esta mañana que los niños pasen a clase. Vamos a comenzar con los corderitos, que pasen a la clase con su maestra, sin correr, despacito. También vamos a pedirle a los luceritos que pasen, nuestra hermana Keren. También vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que acompañe a los guerreros de Jesús a su clase correspondiente. Y usted en esta mañana esté atento a la palabra.
Antes de comenzar, hermano, la predicación, quisiera compartirle algo. Voy a pedirle a todos los hermanos que estemos aquí, ¿verdad? Que nos sentemos, que nos ubiquemos, para que todos presten atención a lo que voy a transmitirle. Hemos comenzado, hermano, por la premura que tenemos de este problema de sonido y principalmente de este problema de calor que emite el techo, este alucín que usted ve ahí. Estamos con grandes problemas por la contaminación auditiva, aunque no querramos, o sea, es por causa de el tamaño del salón y por causa de el zinc hasta donde lo tenemos, el alucín hasta donde lo tenemos, o sea, hasta donde tenemos la construcción tenemos este problema con este asunto de la contaminación auditiva, y de la misma manera pues la climatización de el edificio se pone muy caliente, y ahorita gracias al Señor no está fuerte el sol. Usted ya ha estado aquí cuando esto ha apretado, como dice, el calor, y es tremendo. Pero ayer estaba orando al Señor, hermano, y tratando de ver qué podemos hacer. Platicaba con nuestro hermano Gabriel, que él conoce un poquito de todo esto, y sacamos así a la carrerita un presupuesto para hacer el cielo, con algún detalle aquí enfrente, y lo demás todo liso, porque recuerde que ahí va a ir una segunda planta, si el Señor lo permite. Y la verdad que la cantidad de dinero que necesitamos es un poquito fuerte. Eso ya abarca todo lo que es, cómo se llama, el cielo, y ya la iluminación como debe quedar. Pero igual que en otros momentos, y de eso se trata el mensaje que el Señor me ha dado dentro de lo que es precisamente el estudio de la carta a los Corintios. No estoy predicando todavía, ahorita voy a hacer un anuncio, ¿verdad? Pero conforme lo que es la carta a los Corintios, exactamente hoy tenemos precisamente un mensaje que trata de una palabra que Dios nos dio en el 2017, y a usted lo va a escuchar cuando lo predique. Y desde aquella palabra se activó en este lugar la fe común, la fe a lo que yo llamo una fe corporativa, de cuerpo, para poder hacer las cosas y que se hagan sin que haya mucha presión, ni que haya, como se dice, un impacto, digamos, en la vida económica de la iglesia. Y eso es ofrendas voluntarias según las capacidades de la iglesia. Y estoy por comenzar a buscar el proveedor de este trabajo. Para eso necesitamos mínimo 100,000 empiras para arrancar con el 50% de lo que va aquí. Eso va a mejorar todo, hermano. Va a mejorar la climatización, va a mejorar el sonido, va a mejorar un montón de cosas. La vez pasada hicimos un grupo de ofrendantes de 10,000 empiras cuando iniciamos esto. Y el Señor nos bendijo de esa manera, y logramos con esos ofrendantes arrancar el proyecto, y así fue creciendo. En esta mañana yo quiero dejarle en su corazón la necesidad de orar. Yo necesito ofrendantes a partir de junio por 10 meses de 1,000 empiras mensuales. Ofrendantes para este proyecto a partir de junio. Si usted, Dios lo mueve en su corazón a ser ese ofrendante, por favor, llámeme, búsqueme, escríbame. Son 1,000 empiras mensuales por 10 meses para el proyecto de
el techo, del cielo falso que lleva este edificio. Si logramos en fe a estos 10 ofrendantes o a los que el Señor ponga, vamos a arrancar este proyecto, porque tengo una persona que nos puede financiar sin intereses el dinero para arrancar este proyecto y terminarlo. Yo estoy creyendo que lo vamos a hacer y estoy creyendo que Dios va a tocar el corazón de nosotros, porque así debe comenzar, con nosotros. Cuando David comenzó el proyecto del templo, sin saber David que él lo haría, David le habló al pueblo y el pueblo dice que se abocó a las arcas de la iglesia, del tabernáculo, a depositar ofrendas para la construcción del templo. Después Salomón lo terminó haciendo, pero todo lo que se proveyó en el tiempo de David. David fue el hombre que Dios usó para dar la palabra de fe de lo que se iba a hacer en el lugar. Así que, si usted quiere participar, son 10,000 lempiras en 10 meses, 1,000 lempiras mensuales para poder ir reuniendo el dinero de la cuota de lo que costaría este proyecto al final. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Rebeca de Iscoa. Bienvenida, hermana, ¿verdad? Ella es hija de nuestra hermana Mayra, ¿verdad? Se encuentra con nosotros. No la habían visto anteriormente con el hermano Tito porque ella estaba de viaje, pero ahora pues sea bienvenida, hermana, y siéntase en su casa, ¿verdad? Esta es su casa. Y la muchacha guapa que está al lado es Marcelita, ya la conocemos, ¿verdad? Bueno. Bien, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Estudiábamos anteriormente, el mensaje anterior, cómo el creyente, hermanos, cómo el creyente puede entrar en circunstancias difíciles, cómo pueden llegar estas circunstancias a nuestra vida. Pueden ser circunstancias de tribulación, circunstancias de apuro. Lo estábamos estudiando en los versos anteriores al versículo 13. ¿Cómo puede la iglesia entrar en angustias? Puede entrar en persecución. Esto más, puede llegar un creyente a sentirse derribado y puede estar derribado. Sin embargo, en la palabra que Dios nos daba el domingo, vimos que estas cosas de alguna manera son como parte del proceso de la iglesia. O sea, es una normalidad dentro del Señor, una normalidad dentro del reino. O sea, nadie quiere tropiezos en la vida, ni nadie quiere tribulaciones, ni ninguna de estas cosas, pero son necesarias, porque decía el apóstol Pedro, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, mirábamos cómo a pesar de estas cosas que nos pueden llegar, a pesar de la tribulación, los apuros, la persecución, el estar en una situación derribado, a pesar de eso, recordemos que Dios en su misericordia, en su gracia, puede hacer que nuestra vida no entre en angustia, que no nos sintamos desamparados, que no nos sintamos desesperados, que a pesar de que estemos derribados, no nos sintamos destruidos. Y eso es lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado, porque la iglesia debe entender esta normalidad dentro del reino. Por eso todavía estamos en esta tierra, porque estamos siendo entrenados, estamos siendo capacitados, estamos siendo instruidos por la palabra y por las circunstancias para lograr el objetivo final, lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora en los versos 13 al 15, yo quiero transmitirle a usted un mensaje muy importante acerca del tema un mismo espíritu de fe. Un mismo espíritu de fe. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Un mismo espíritu de fe.
¿Qué significa un mismo espíritu de fe? Vamos a leer primero 2 Corintios 4, verso 13 hasta el verso 15. Pero teniendo, después de que habla de todo esto, atribulación, apuro, persecución, de todo eso, él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Bendita sea la palabra del Señor esta mañana, amén. Le decía que hace unos años el Señor nos dio estos mismos versos. Creí, por lo cual hablé. ¿Se acuerda de eso, de ese momento? Creí, por lo cual hablé. Eso sucedió en agosto del 2016. Dios comenzó a movernos aquí. Todo esto que ahora es el templo, todo esto estaba lleno de árboles, de monte, todo esto se usaba para parqueo de carros, y nos reuníamos lateralmente aquí, donde ahora es el edificio de escuela bíblica y de algunas oficinas. Y cuando el Señor nos habló eso, nosotros estábamos cumpliendo 17 años de fundación como congregación en este lugar. Habían pasado 17 años, y a pesar de que habíamos construido este templo que usábamos, el edificio que usábamos lateralmente, todavía Dios quería que nos embarcáramos en fe para un proyecto mayor. Hasta este día, este proyecto, todo el proyecto que tiene que ver con restauración y lo que usted ve aquí a medio vapor como lo tenemos, tiene un costo de más de 1 millón de lempiras, que comenzó a amasarse este dinero a partir de esa palabra de fe. Cuando nosotros vemos en los libros contables lo que ha invertido acá, y vemos cómo el Señor produjo todo este dinero en estos años que han pasado, nosotros nos sorprendemos. Y nos sorprendemos porque eso es una de las cosas, hermano, que el Señor hace, sorprendernos. Dios a nosotros nos sorprende siempre. Nos sorprende porque nosotros necesitamos ser sorprendidos por Dios cuando nosotros vamos a embarcarnos en proyectos de nuestra vida, o cuando estamos pasando, como decía el apóstol Pablo, apuros, tribulaciones, persecuciones, y inclusive cuando se está derribado. Y cuando se está en una situación así y aparece el Señor obrando, entonces nosotros nos sorprendemos. Somos sorprendidos por el Señor. ¿A cuántos el Señor los ha sorprendido en algún momento? Él nos sorprende. Ayer el hermano Luis hablaba precisamente de la confianza que nosotros debemos depositar en el Señor. Pero cuando nosotros, hermano, confiamos en el Señor y el Señor obra a nuestro favor, el Señor nos sorprende. Amén. Nos sorprende, y nosotros decimos, el Señor no esperaba esto, Señor. Tal vez esperaba una reacción o una acción de parte de Dios, pero nunca como el Señor sabe responder. Porque el Señor responde bien cuando nuestra fe está firme. Escuche eso. El Señor responde muy bien cuando nuestra fe está firme. Y en ese tiempo, en ese año, recuerdo que aquí mismo pusimos una piedra simbólica, dedicamos el templo sin haber absolutamente nada. Lo hicimos bajo carpas que nos prestó Alvarito, ¿verdad? Unas carpas que conseguimos con hermano Danilo y Alvarito. Y aquí hicimos el culto. Hicimos la primera consagración de ofrenda, recuerda eso, la primera consagración de ofrenda. Más de 12,000 lempiras creo se recogieron ese día en esa consagración de ofrenda, donde niños, adultos, todos nos abocamos acá y depositamos esa ofrenda. Hicimos esa primera piedra simbólica, lógicamente no está acá, ¿verdad?
era simbólica, y a partir de ahí el Señor comenzó a fluir para nosotros con todo lo que necesitamos. En el 2017 nos dio la palabra: creí, por lo cual hablé. Aquí está el hermano Walter, que él dice que después de ese mensaje escuchó en las intervenciones mías predicando que había que hablar. No sé si te acordás, Walter, había que hablar. Dice que una mañana iba al desayuno, por ahí donde desayuna él había una persona que tiene un negocio, no nos conoce a nosotros como congregación, pero sí lo conoce a él. Y entonces dice que el Señor lo movió en el corazón y el Señor le dijo: tenés que hablar, es que de eso se trata la fe. Tenés que hablar porque si crees, tenés que hablarle. Y entonces dice que se atrevió y habló con la persona. Y la persona le dijo: sí, vamos a ayudar. Creo que ayudó con 10,000 empiras y después ayudó con otro dinero. El Señor, hermano, se mueve de esa manera. El Señor se mueve en la fe nuestra. Cuando nosotros ejercemos fe, entonces debemos también ver qué más implica la fe. Y la fe implica muchas cosas. A partir de ahí, nosotros no hemos parado de hacer algo. Siempre he estado tratando de hacer algo con los dineros que la iglesia deposita como ofrendas pro construcción. Siempre he tratado de estar haciendo algo, no parar. Y a medida que no he parado, ha fluido el Señor dando siempre algo para seguir haciendo. Y me hablaba el Señor a mí el día de antier, me hablaba el Señor y me decía: ¿qué estás haciendo? Restaurando el templo, le digo, el edificio lateral, el de escuela bíblica. A medida he estado restaurando ese templo, el dinero de la restauración ha estado llegando, pero son restauraciones pequeñas, pintura, arreglo de paredes y cuestiones así. Hicimos un cambio de techo, pero todo ese dinero ya estaba en la cuenta. Pero cuando comencé a hacer lo demás, el dinero ha ido llegando a través de usted, a través de los que hacen un depósito y dicen: esto es para la construcción. Y cuando le estaba diciendo al Señor esas palabras, me dijo el Señor: cuando la fe es grande y el proyecto es grande, entonces yo obro en gran manera. Si la necesidad es pequeña, voy a obrar conforme a esa necesidad. Lo que entendí es que el Señor me estaba hablando, hermano, de que nos embarquemos en algo. Y este proyecto es grande. Embarquémonos en esto porque el Dios que tenemos es grande. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no tengo ni la menor idea. Y si me dice usted: hermano, ¿y cuánto tenemos para comenzar? Tenemos la fe, creí, por lo cual estoy hablando. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque el apóstol Pablo dice en el verso 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Cuando se tiene el mismo espíritu de fe, entonces Pablo dice: como está escrito, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creer para poder hablar, no hablar porque ya se tiene algo. Ese es el problema de los que para poder, hermano, hablar, entonces deben ver. Es lo que dijo Tomás. Es que, dice Tomás: si yo no lo veo, si yo no toco su mano, si yo no veo en su mano las heridas, si yo no meto mi mano en su costado, entonces no creeré. Es todo lo contrario a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. La fe nos debe hacer hablar de las cosas que todavía no vemos. Yo le quiero contar también mi experiencia con mi casa. Cuando yo comencé a construir mi casa, la primera construcción que yo hice fue en mi mente. Fue aquí. En mi mente yo diseñé mi casa. En mi mente yo dije dónde van a estar los cuartos, dónde va a estar la sala, dónde va a estar la cocina, cómo va a ser el patio, cómo va a ser el jardín. Todo lo diseñé en mi mente. Pero eso no era fe, eso solamente era imaginación. La fe comenzó cuando dije yo al Señor: Señor,
nosotros hemos estado aquí muchos años y yo no tengo casa. Yo deseo tener una casa. Señor, ¿tú me darías una casa? Hay promesa de que tú me vas a bendecir porque soy tu siervo. Y yo comencé a orar por mi casa y comencé a pedirle al Señor mi casa. Y entonces el Señor me dijo: ahora es tiempo de que salga de tu imaginación tu casa y que comiences a diseñar tu casa. Y yo recuerdo que tenía la oficina ahí y comencé, yo no soy arquitecto ni nada por el estilo, pero comencé a diseñarla. Agarré un lápiz y comencé a dibujar y llamaba a mi esposa y le decía: ¿qué te parece que esto vaya así? ¿Y eso qué es? Me decía: es la casa. La casa. ¿Y es que vas a hacer casa? Sí, le digo. ¿Y tenés dinero? No, le digo. Pero voy a hacer la casa porque ya me habló el Señor. Y comencé a diseñar la casa, a hacerla yo. Y me decía: Teresa, fíjate que aquí sería bueno tal cosa, vamos a borrarlo, vamos a darle gusto a la señora. Y ella se reía porque ella decía: es un juego el que está haciendo. Yo le digo: no es un juego. Y lo pegué frente a mi escritorio y ahí estuvo ese papel 2 años. 2 años estuvo el papel. Usted creyó que iba a correr, ¿verdad? No, hermano, 2 años estuvo el papel ahí. Los que entraron a la oficina a militarse conmigo recuerdan esto. Ahí estaba ese papel y lo quedaban viendo. ¿Y eso qué es, hermano? Mi casa. Ah, sí. ¿Y dónde lo va a hacer? Todavía no sé, pero es mi casa. Yo comencé a hablar de mi casa. A hablar de mi casa. Y fue tan certero hablar de mi casa que comencé a hacer mi casa. Y tuve grandes problemas para hacer mi casa porque se me olvidó que Dios el que me le iba a ayudar a hacer. Y yo comencé a querer ayudar a Dios. Por eso los que se acuerdan, tuve también botada esa construcción como 4 años más, recuerdan. Porque yo quise ayudar al Señor. El Señor no necesita ayuda, el Señor necesita nuestra fe. Un mismo espíritu de fe. Ahora, hermano, el punto es que Dios habla a nuestro corazón. Yo muchas veces entré aquí con la calor de la mañana a decirle al Señor: necesitamos este techo, este cielo, Señor. Pero siempre entré diciéndole al Señor que lo necesitábamos, pero nunca hablé en fe. Siempre estuve pensando de la necesidad, pero nunca hablé en fe. Esta mañana yo le digo a usted: yo tengo una fe certera de esto, y por esto le digo que no es una casualidad que nos toque estudiar esto que vamos a estudiar exactamente este domingo. No es casualidad. Cuando yo vine a sentarme a estudiar lo que seguía de la carta, a mí me impactó el Señor, porque yo ya venía hablando de todo esto y ya hablándolo con certeza, con fe. Le voy a contar algo que sucedió. Recuerda, no sé si alguien recuerda, ¿qué hermano usó Dios para activar nuestra fe de hacer el templo? ¿Alguien recuerda? Vino esa persona, no era de la iglesia, vino a predicar y predicó ahí cuando estábamos reunidos ahí. Él venía de la iglesia Mahanaín. Él se llama Mario Pineda. ¿Cuántos se acuerdan? Y comenzó a hablar y hablar y hablar. Y dijo: hermanos, aquí ya no cabemos. Hay que hacer el templo ahí, como que si él era de la iglesia. ¿Alguien recuerda eso? Dijo: hay que hacer el templo. Y dijo: yo doy la primera ofrenda, dijo. Y en efecto la dio. Él fue uno de los primeros ofrendantes de aquel proyecto cuando comenzamos aquí. Eso activó una fe comunitaria, una fe de cuerpo. ¿Por qué le recuerdo al hermano Mario? Porque hace unos dos fines de semana, el pastor Miguel Flores nos visitó y vino con el hermano Mario Pineda, porque él es su pastor. Y el hermano Mario Pineda entró y dijo: hermano, es tiempo de echarle aquí el cielo falso. Así como se hizo el templo, hay que hacer ese cielo falso, dijo.
hermano, y el Señor me hizo saltar mi corazón. Espíritu común, un espíritu de fe comunitario. Por eso es importante la comunión. Por eso es importante orar juntos. ¿Por qué? Espíritu comunitario, espíritu de fe corporativa, de cuerpo. A partir de ahí, el Señor llenó mi corazón de este deseo y de comenzar a hablar sobre este proyecto. Muchas veces había hablado con el hermano Gabriel, nunca le había preguntado, hermano, ¿cuánto vale esto? Pero esta vez que vino, hermano, ¿cuánto vale esto? Es que lo vamos a hacer, le digo. Hay que hacerlo. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Como cuando comenzamos, no sé cómo. Yo tenía un conflicto acá en esta propiedad, con esta esquina, teníamos un conflicto. Había más de 1,5 metros. La propiedad ahí estaba metida, más de 1,5 metros. Y un día quise solventar el problema de medición. Hermano, fue imposible. Pero cuando las cosas son de Dios, cuando las cosas son del Señor, esa medición se dio con una facilidad que usted no tiene idea. Dios movió a una persona de esa familia para ser el mediador. Y cuando yo hablé con esa persona, mire, hermano, más amable que cualquier creyente muchas veces, una amabilidad de ese hombre. Y me dijo, pastor, no se preocupe, vamos a medir. Empezó a medir y llamó a la mamá y le dijo, esta es la medida correcta, no es ahí donde está diciendo usted, es aquí. Y yo quedaba solo viendo a la señora tranquila, hermano. Yo quedaba, Dios mío, sí que no va a haber necesidad de traer a nadie. Estábamos pensando traer a medio mundo acá para medir. No, le dijo, esta es la medida suya, no estar pidiendo más. Pastor, venga, ponga acá, aquí va, mire. Y aquí se tiró ya el punto y de aquí para allá. Cabal, hermano, la medida. Cuando las cosas son de Dios, Dios provee todo lo que se necesita para caminar conforme a su propósito y a su voluntad. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice teniendo el mismo espíritu de fe? Bueno, se refiere a una fe colectiva, a un espíritu corporativo, un espíritu de cuerpo. Ahí es donde hay más seguridad, ahí es donde hay más fortaleza. Por eso el orar unos por otros es muy importante, porque se activa precisamente ese espíritu de fe. ¿Sabe qué dice la Biblia en Eclesiastés? Hay del solo, dice. Hay gente que le gusta solo. No. Hay del solo, dice. Son mejores 2 que 1. ¿Por qué? Porque cuando el otro está caído, el otro lo ayuda a levantarse. La fe corporativa es esa. Y necesitamos nosotros entender esto para todo, hermano, el asunto de nuestra vida. Hebreos 11:1, vamos a entrar en materia porque ya es tarde. Hebreos 11:1 nos habla precisamente de qué es la fe. Hebreos 11:1 nos habla de qué es la fe. Dice la palabra del Señor que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y ahí explica este asunto. ¿Con qué lo explica? Con las situaciones que pasaron otros. Porque por ella, dice, por la fe, esta fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, por la fe de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe por qué tenemos este templo? Porque este templo fue hecho de lo que no se veía. Aquí nos paramos a orar. Y muchos años antes, cuando posiblemente muchos de ustedes no se congregaban acá, en un aniversario, el Señor hizo que nos moviéramos los ancianos de aquel momento. No sé si ya estaba el hermano como anciano, el hermano Danilo, pero nos movimos a este terreno. Todo este terreno que usted ve aquí no era nuestro. Este terreno era de una organización cristiana de Tegucigalpa.
todo esto que mira usted acá, nuestro solamente eran estas 12 varas y lo que ya teníamos allá construido. Todo esto no era nuestro. Pero en ese aniversario, tal vez alguien lo recuerda, Dios me movió a mí a enviar a los 4 puntos de este terreno, incluyendo el otro de allá, a 3 ancianos y yo. Nos movimos, estábamos allá adentro, solo era un pedacito de la construcción. Y salimos de ahí en los 4 puntos y declaramos, ¿se acuerda, hermano Danilo? No sé si usted recuerda, declaramos, inclusive sobre este terreno que no era nuestro, declaramos que esto era de Misión Cristiana Elín. Y le estoy hablando de muchos años antes. Después se dio el milagro de que esa organización nos cediera este terreno sin conocernos, hermano. Yo los fui a buscar, hablé con ellos, les dije que me lo vendieran porque íbamos a necesitar este terreno. Y ellos dijeron: mire, pastor, nosotros no vamos a construir nada en ese lugar, no tenemos misiones para el occidente, solo páguenos el viaje que hicimos para ir a ver el terreno, a conocer su proyecto, porque ya teníamos el proyecto del templo nosotros, del lado lateral. Y dice: solo páguenos ese viaje y los derechos que pagamos por tener la escritura de ese terreno. ¿Sabe cuánto pagó la iglesia por ese terreno? 2,000 lempiras. Eso fue todo lo que pagamos. 250 varas más. Años antes habíamos situado un anciano en aquella esquina, otro anciano en esta esquina, su servidor en aquella y otro anciano en la otra esquina. Aquí no había cerco ni nada, así que fue fácil irnos a ubicar. Mientras la iglesia oraba allá adentro, y cuando le digo la iglesia éramos 20 los que estamos ahí, orando allá adentro, nosotros salimos a declarar eso, que este terreno le pertenecía a Misión Cristiana Elín. Y aquí está, es de Misión Cristiana Elín, está a nombre de la misión. Hablar lo que no se ve. Hablar lo que no se ve. La certeza y la convicción tiene que ver con esto que dice Hebreos 11:3 en la última parte. Lo que no se ve es hecho, lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Levante su mirada al techo. ¿Usted puede ver ahí, hermano, el cielo falso? ¿O todavía no lo ve? ¿Ah? ¿Usted puede hablar de un cielo falso ahí? ¿Pero está en su imaginación o usted está hablando por fe? Las cosas cambian cuando es nuestra imaginación o es nuestra fe. Cuando es fe, es certeza de lo que viene. Cuando es fe, es convicción. No lo veo, pero ahí va a estar. Convicción. Ni siquiera me imagino cómo es, porque no sé lo que Dios nos va a dar. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un ejemplo claro fue la fe de Abraham. En Romanos capítulo 4, verso 16, aquí se habla de la promesa a Abraham. Una promesa firme. Una promesa, hermano, firme, que tiene que ver con el padre de la fe, como le han llamado, aquel hombre que en medio de dudas y en medio de muchas cosas, sus procesos le ayudaron a convertirse en un ícono de fe hasta el día de hoy. Pero es un hombre común. Es un hombre común, solo que le creyó a Dios, dice la palabra. Amén. Un hombre común creyéndole a Dios. Un hombre común ejerciendo fe. Y dice el verso 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Escuche, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
¿Quién es que hace eso? Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahí le dijo a Abraham: te pongo como padre de multitudes. Pero Abraham dice: pero yo me estoy muriendo, yo estoy seco, yo estoy muriéndome, mi esposa también. Pero Dios está llamando a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios quien le dice a Abraham: hay una promesa de que vas a ser padre de multitudes. ¿Cómo puede llegar eso a la mente de un hombre que se está secando y hasta viejo? Que según él tiene una esposa, o no según él, que tenía una esposa que no podía quedar embarazada. ¿Cómo es esto? Entonces viene y vamos a ayudarle a Dios. Y toma a Agar, ¿se acuerda? Se metió al lío. A Dios no se le ayuda. En Dios se debe mantener la fe. Mantener la fe. Cuando mantenemos la fe en el Señor, entonces Él hace en su tiempo las cosas conforme a su voluntad. Yo no le digo cuánto tiempo nos va a llevar poner ese cielo, pero yo sí le digo algo: tengo la fe que lo vamos a hacer, y tengo la fe que el Señor va a mover no solamente a personas de la iglesia, sino, como lo ha hecho en otro momento, va a mover con un espíritu corporativo a muchas personas. Pero debemos hablar si creemos. Yo le estuve insistiendo en eso. Hable, siéntese y hable. De repente llegará la bendición. Siéntese y hable, y el Señor va a hacer la obra si usted tiene fe. Cuando tenemos el mismo espíritu de fe, cuando tenemos la misma confianza como iglesia, entonces nuestra vida se fortalece de tal forma que nuestras peticiones, aun cuando no las vemos, las sentimos reales. Estamos tan convencidos de que Dios va a hacer algo, y lo hablamos con ese convencimiento. Ahora, hermano, para eso es el espíritu de fe. Para eso es el espíritu de fe. Cuando la unidad como cuerpo está fortalecida en nosotros, tenemos un espíritu de fe. Dios obra entonces, no solamente a nuestro favor, Dios obra por nuestra propia vida. Si el hermano Walter, cuando habló con esta persona, no hubiese tenido la iniciativa de hablar, aun cuando hubiese estado lleno de fe, aun cuando hubiese estado consciente de que Dios estaba haciendo una obra, si él no hubiese hablado, no hubiese alcanzado a otro. Así que Dios usó a nuestro hermano Walter, usó la vida de nuestro hermano Walter, usó la fe de nuestro hermano Walter para activar el espíritu de fe de otra persona. Por eso es importante hablar. Por eso es importante la comunión. Mire que en Mateo 18, búsquelo por favor, Mateo 18, verso 18 en adelante. El tema que se viene tratando en Mateo 18, verso 18, es precisamente un tema que tiene que ver con el poder resolver conflictos entre hermanos, poder perdonar y resolver conflictos entre hermanos. Pero mire por favor lo que sigue del verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiero que se detenga ahí. Muchos han tomado este versículo, principalmente apóstoles de este tiempo, han tomado este versículo y dicen que ellos tienen la facultad de atar algo aquí en la tierra para que sea atado en el cielo. Si esto lo lee usted sin el contexto debido, usted puede caer en ese engaño. Para mí este es un engaño. ¿Sabe lo que dice el verso 19? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dígame usted quién es el que tiene autoridad para atar algo aquí en la tierra y se ate allá en el cielo. El espíritu corporativo, donde dos se ponen de acuerdo en mi nombre, dice el Señor.
Esa es la iglesia. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo aquí, no es porque yo tengo la autoridad apostólica, no es porque yo tengo la autoridad pastoral, es por el acuerdo corporativo como iglesia. Cuando nos ponemos de acuerdo, entonces podemos hacer que el Padre que está en los cielos haga lo que nosotros estamos pidiendo, poniéndonos de acuerdo aquí. Amén, está conmigo esta mañana. No se trata de una autoridad apostólica, y no estoy diciendo que los apóstoles no tienen autoridad o que los pastores no tenemos autoridad. La Biblia habla de que tenemos autoridad. Estoy hablando del espíritu corporativo. Eso cuando usted oye que alguien, vamos a orar, hermano, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué hay que ponerse de acuerdo? Por lo que vamos a clamar, por lo que vamos a pedir. Porque si nos ponemos de acuerdo aquí, en el nombre de Jesús, dice que todo lo que nosotros pidamos, cualquier cosa, el Señor la va a hacer. Ahora que tenemos una idea de este proyecto que necesitamos, pongámonos de acuerdo y comencemos a orar bajo ese acuerdo. Oremos en el nombre del Señor, porque si lo hacemos así, en ese común acuerdo, en ese espíritu de fe, hermano, el Padre que está en el cielo lo va a hacer, ¿o no? Él lo va a hacer. Por eso aquí ha venido gente y dice, hermano, ¿cómo tiene aquí? No, le digo, no soy yo, es la iglesia. El Señor por medio de la iglesia es que está haciendo estas cosas. La gloria de un templo, hermano, no le pertenece al hombre que dirige la congregación. La gloria de un templo le pertenece a aquel a quien se alaba y se adora en ese templo. Y aquí se alaba y se adora el nombre de nuestro Señor. Él es el único digno de adoración acá. No sé si está de acuerdo. Por eso todo esto, hermano. Sí. ¿Usted cree que me ha costado a mí? No. No es mi dinero el que está invertido aquí. Ni siquiera es su dinero. Desde el momento que usted lo dedicó al Señor, dejó de ser suyo. ¿O no? Porque hay gente que así es, da y quiere decir dónde quiere que se invierta lo que da. No, permítame. Si el Señor tiene un proyecto y usted va a invertir en el proyecto del Señor, deje que el Señor tiene también quienes dirijan los proyectos. Y el Señor se va a encargar con los que dirigen los proyectos, le va a pedir cuenta a los que dirigen el proyecto. Pero usted si va a sembrar, si usted va a dar, hágalo con un espíritu de fe corporativa, creyendo en el fin, porque ahí es donde el Señor va a obrar a nuestro favor. Entonces, el verso 20 cierra diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usted sabe que aquí está el Señor en medio nuestro, ¿verdad? Amén. ¿O no? Aquí está el Señor en medio nuestro. Y todo lo que le estoy diciendo a usted y todo lo que usted está recibiendo, el Señor está aquí como testigo de eso. Necesitamos entender el espíritu comunitario, el espíritu corporativo, la fe corporativa, de cuerpo. Por eso viene la iglesia, hace un cuerpo, ejerce por el mismo espíritu de fe, se fortalece grandemente y alcanza las cosas. No es el triunfo de un hombre, hermano, yo le insisto, no es el triunfo de alguien, es lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Por eso decía alguien, me siento satisfecho con lo que Dios está haciendo en este lugar. Por supuesto, ¿por medio de quién lo está haciendo? Por medio de aquel que hace cuerpo en la iglesia, aquel que está haciendo fe corporativa en la iglesia. En otras palabras, si usted no se mete a la fe corporativa, usted no está participando de lo que Dios está haciendo. No sé si me doy a entender, pero cuando usted entra en la fe corporativa, usted se hace un cuerpo con la iglesia, y lo que haga el Señor por medio de la iglesia, usted será participante. Es lo que dice Pablo, creí por lo cual hablé. Ahora mire que esta frase del versículo 13 de 2 Corintios 4 está precedida por la expresión conforme está escrito. Conforme está escrito. Muy bien, eso significa que el apóstol Pablo tomó esta expresión, creí por lo cual hablé, de algo escrito en otro lugar. Y cuando yo fui a revisar en qué momento
o de qué lugar el apóstol Pablo estaba hablando. Estaba hablando del Salmo 116. Búsquelo por favor. El Salmo 116. Salmo 116. Creí, por tanto hablé. Esa expresión es una expresión davídica, o sea, viene de David. David es el que dijo estas palabras, las mismas que cita Pablo. Creí, por tanto hablé. Verso 10 del Salmo 116. Creí, por tanto hablé. Ahora escúcheme. Pero ¿cómo estaba David cuando dijo esas palabras? ¿Cómo? Afligido. Estaba afligido, y estaba afligido en gran manera. Estaba afligido en gran manera. ¿Qué me enseña esto a mí? Que, hermano, la fe y la certeza, la convicción con la que hablamos, esa condición de fe no está supeditada a una buena circunstancia. Cuando la circunstancia es buena, es fácil hablar y es fácil creer. Pero afligido en gran manera. ¿Se acuerda de qué viene hablando Pablo? Viene hablando de tribulaciones, viene hablando de apuros, viene hablando de persecuciones, viene hablando de sentirse derribado, y viene hablando de esa condición inclusive de muerte. Pablo habla de la muerte, y cuando está hablando todas esas cosas, Pablo dice: creí como está escrito, por tanto hablé. Y después le dice a la iglesia: por eso creemos, por lo tanto hablamos. Incluye a la iglesia con un mismo espíritu de fe corporativa. Nadie que no entre al cuerpo, nadie que no entre a la fe corporativa puede hablar como el apóstol está hablando. David estaba escribiendo una expresión que más tarde se convierte en una palabra de doctrina apostólica para la iglesia. ¿Quiere que vea el contexto que habla David, en el que dice: creí, por tanto hablé? Desde el verso 1, vamos a la lectura del Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Escuche, estaba yo postrado y me salvó. ¿Se acuerda cómo dice Pablo? Derribado, pero no destruido. Estaba yo postrado, dice. Y no es que estaba postrado queriendo adorar o orando. Estaba postrado, estaba ya en cama. Recuerde que viene hablando de las ligaduras de muerte, viene hablando de la angustia, inclusive del Seol. O sea, angustiado porque va a morir. Así se encuentra David. Estaba postrado, dice, y me salvó. Verso 7: vuelve, alma mía, a tu reposo. Porque si habrá algo, mi amado hermano, que nos quita la paz en el alma, son las circunstancias adversas que nos rodean. David había perdido su reposo, su alma estaba angustiada. Pero cuando David invoca al Señor, cuando David es salvado por el Señor, cuando estaba postrado, puede hablarle a su alma y le dice: alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Qué condición más tremenda.
ejercer una fe en medio de una condición así es lo que el Señor quiere de la iglesia. Yo ya le dije, si tener victoria o hablar de victoria porque nos está yendo bien, eso lo hace hasta el mundo, hermano. Pero en medio de la aflicción, en medio de una situación de tribulación, en medio de una situación como esta que David está exponiendo, eso no es fácil. Se necesita la fe corporativa, se necesita el clamor, clamar con una fe y ver las cosas en esa fe, verlas hechas por el Señor. Si usted anota las cosas más difíciles que habla David, habla de ligaduras de muerte, habla de angustias del Seol, habla de angustia y dolor. David viene hablando de todas estas situaciones. Él se encuentra postrado, necesita al Señor. Su alma había perdido la paz, el reposo, pero cree y habla lo que cree. Cree y habla y el Señor le salva, le levanta. Él dice: andaré en la tierra de los vivientes. Es la misma expresión de Pablo. Pablo habla de ser resucitado, verso 14, desde la segunda carta que estamos estudiando, verso 4. Pablo habla de ser resucitado, así como resucitó el Señor. Él está hablando de la fe de resucitar. Él está hablando de la fe, hermano amado, de a pesar de todas estas cosas y del padecimiento, hacerlo por amor, abundando en gracia, porque eso va a producir acciones de gracia también. De eso habla el apóstol Pablo. No está hablando de una situación cómoda. Muchas veces nuestras situaciones cómodas nos apartan del Señor. Hay gente que se acomoda de tal forma que cuando está muy cómodo se olvida del Señor. Entonces viene de parte de Dios la prueba, vienen las circunstancias. Ahí es donde viene, hermano, la tribulación. Pero como le dije, podemos alejarnos de la angustia en medio de la tribulación. Podemos alejarnos de sentirnos desesperados en medio de los apuros. Podemos, hermano, no sentirnos desamparados a pesar de estar siendo perseguidos. Pero sobre todo, podernos sentir no destruidos a pesar de que estemos derribados. Y aquí hay un ejemplo. David estaba en la cama, postrado, derribado, pero ahí habló, ahí creyó, en la angustia, en medio de esa angustia, ahí clamó, ahí habló en fe y dijo: voy a andar en la tierra de los vivientes. Comenzó a verse nuevamente con la vida. Todavía no estaba caminando. Él está hablando en fe. Él dice: voy a andar en la tierra de los vivientes. Voy a caminar en medio de los vivos, a pesar de que estoy postrado. Por eso estoy hablando, dice David. Eso es lo que pasa con una fe corporativa. La condición emocional, la condición espiritual, las circunstancias adversas, hermano, no eran nada bueno para David. Todas estas cosas no eran nada bueno para David. Pero él tenía una convicción, una certeza, y la fe lo llevó a hablar con esa certeza. Pablo estaba en la misma situación. Lo leímos ahí en los versos verso 10, verso 11 y 12. Menciona la palabra muerte el apóstol Pablo en 3 ocasiones. En esos versos de ese capítulo 4 habla en las 3 ocasiones de muerte. Pero él estaba consciente que estaba exponiéndole al Señor su situación de muerte. Lo mismo que David en el verso 9. Por eso, hermano, quiero ir finalizando para cerrar esta mañana este mensaje. La fe tiene que ver precisamente con la adversidad llamada incredulidad. Cuando vamos a ejercer fe, se va a presentar la incredulidad. La incredulidad es precisamente lo contrario de la fe.
Marcos 9:23. Búsquelo por favor, voy finalizando. Marcos 9:23. El Señor iba a hacer un milagro con un hombre que llevaba a un muchacho para que el Señor lo sanara. Pero cuando se lo llevó, le dijo el Señor a este hombre, cuando él le pidió que se lo sanara, le dijo el Señor a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oye esa palabra. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24. Mire lo que le contestó el padre del muchacho. Inmediatamente, en el mismo momento, cuando escuchó que para el que cree todo es posible, este hombre le dijo, el padre del muchacho clamó y le dijo inmediatamente: creo, le dijo. Pero seguidamente le dijo: ayuda mi incredulidad. ¿Cómo es esto? Bueno, yo a eso le he llamado los niveles de fe. Niveles de fe. Hay niveles de fe, hay medidas de fe. En algún momento los discípulos se encontraron en esta misma coyuntura y le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Hermano, enfrentar asuntos difíciles que necesitan fe, es aquí cuando el mismo espíritu de fe nos ayuda para ayudarnos mutuamente en la necesidad. Yo le voy a decir algo en esta mañana, si me presta atención. No es lo mismo que yo esté orando por un proyecto en la iglesia, por una situación de la iglesia, por problemas de los hermanos, por situaciones económicas que enfrentan, por situaciones espirituales que adversan. No es lo mismo que su servidor esté orando, que haya en medio nuestro un espíritu de fe corporativa. Cuando nos unimos a orar juntos, hermano, el impacto en el ambiente espiritual es fuerte, es grande. Si dos se ponen de acuerdo, dos, ni siquiera dice si 20 se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, donde dos estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si esos dos se ponen de acuerdo, dice el Señor, en mi nombre, todo lo que le pidan al Padre, Él lo va a hacer. De eso se trata. Si atas algo aquí en la tierra con ese espíritu corporativo, si atas algo aquí en la tierra, será atado en el cielo. Si desatas algo aquí en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Por qué? Por el espíritu corporativo. Esa es la autoridad de cuerpo. Esa es la autoridad de cuerpo. Si usted lee los versos anteriores a esos versos de Mateo 18, ¿sabe de qué está hablando? Del momento en que la iglesia toma por gentil a alguien con autoridad. Eso es lo excomulga de la comunión. Dios va a estar presente en eso porque es un espíritu, un mismo espíritu de fe corporativa. Y lo mismo nosotros, si creemos de todo corazón y comenzamos a hablar lo que creemos, entonces esto va a hacer que la fe, la unidad de la fe de la iglesia se fortalezca. Esa unidad del espíritu, eso va a producir paz. Lo leíamos anteriormente en Efesios 4:3 en adelante. Ahí vamos a estar nosotros fortalecidos como un solo cuerpo. Yo quiero que en esta mañana cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos un momento. Le digo algo. Cuando nos unimos como iglesia en un mismo espíritu de fe,
cuando nos unimos como iglesia en un mismo espíritu de fe, traspasamos la barrera de lo natural. Adquirimos convicción y certeza en Dios. Ahí es donde creemos, por lo cual hablamos. Y en nosotros, y por nosotros, por medio nuestro, Dios, mis amados hermanos, hace grandes proezas. ¿Se acuerda cuando el pueblo se unió como uno solo y frente a aquel gran muro de Jericó, después de dar vueltas en fe, gritaron gloria a Dios, alabaron al Señor, un grito potente de fe, y los muros cayeron. Los muros cayeron. Pero que cayeran los muros no significaba que la ciudad estaba tomada. Lo que significaba es que Dios estaba con ellos. El pueblo se avanzó sobre los muros, pasaron a una tierra de gigantes, y a pesar de los gigantes, Israel ganó la batalla. Porque al final, hermano, Dios es el que pelea por nosotros cuando ejercemos la fe, una fe corporativa. Ese es el poder de la fe corporativa de la iglesia. Esa es la fe que el Señor quiere para nuestra vida. Como iglesia, yo le invito esta mañana a ejercer esa fe corporativa. Yo le invito a ejercer esa fe corporativa. No solamente en el proyecto que tenemos, no solamente en estos proyectos de estas construcciones, para todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Usted dirá, hermano, cuánto quisiera ayudar yo, pero no tengo la capacidad. ¿Sí? Las cosas que se han hecho desde una perspectiva de lo que no se ve. Las cosas que el Señor ha hecho con poder, las ha hecho desde nuestra debilidad. Pablo lo dice también: cuando soy débil, entonces el Señor me hace fuerte. Cuando no tengo fuerzas, de ahí viene la fortaleza de Dios. Cuando no tengo economía, es cuando Dios es mi proveedor. Así funciona la fe corporativa. Yo le invito esta mañana que se una conmigo. A partir de este día, se una conmigo en la fe corporativa por este cielo que vamos a hacer, por este cielo que Dios nos ha dado. Tiene una cantidad de dinero que posiblemente, si se las digo, aumentaré su incredulidad. Pero no le voy a decir cuánto cuesta, le voy a decir lo que Dios me dijo. Él ya nos dio ese cielo. Ahora debemos hablar en fe de ese cielo. Hable conmigo esta mañana. Hable conmigo en fe de lo que ya tenemos ahí, con convicción, con certeza. Pero también hable con fe. Hable en fe de todas las cosas, hermanos, que vamos a enfrentar como hijos de Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.